Hola, soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que titulamos ¿Cómo afrontar un cambio? Y para iniciar con este tema, quiero dejarles esta frase de Jackson Brown que dice: los cambios más importantes de la vida raramente avisan antes de llegar. Y bueno, quiero presentarles a la invitada de hoy. Se llama Adri. Adri es una mujer valiente, soñadora, trabajadora, imparable, muy decidida y perseverante. Adri, bienvenida a Auténticas. Hola Nati, qué emoción estar aquí, Gracias. estoy demasiado emocionada, muchas Sí. gracias por invitarme y me encanta el tema, de verdad que sí. Es un gran tema. Me identifico muchísimo con este tema definitivamente. No, yo sé, pero antes de entrar ya de lleno a este tema, Adri, voy a hacerte la pregunta para que las personas que nos ven y nos escuchan pues puedan conocerte un poquito más y conectar un poco más con vos. Para vos, ¿cuál es tu ser más auténtico? Creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Totalmente. Yo lo sé. Nati, vea, no vas a creer esto, pero en diciembre grabé un podcast, yo tengo un podcast que se llama Craving Podcast, y estábamos hablando de la palabra del año. Tenés que adivinar cuál es mi palabra del año. Tu palabra del año. Ajá, tiene muchísimo que ver con tu podcast. Autenticidad. Ajá, exacto. Yo. Entonces, cuando te vi en el evento, En Powerful. en Ajá. Powerful, y me contaste del podcast, yo no lo podía creer. Porque yo, o Wow. sea, se alinea Qué demasiado. conexión. Exacto, demasiado. Esa es mi palabra del año. Estoy tratando de hacerlo como un objetivo de este año y buscar realmente cuál es esa versión de Adri que la hace ser auténtica. Por ejemplo, con qué personas me siento más yo y tratando de alejarme de esas cosas que no me hacen ser yo. Y realmente por eso me encanta venir aquí, porque Sí. creo que es un tema demasiado chiva. Felicidades, porque de verdad es un tema que hay que hablarlo más. Sí, no, y hay muchísimas cosas que uno necesita visibilizar más y que nos demos cuenta de que no estamos solas en los procesos, ¿verdad? Exacto. Y ahora que vos decís eso de, estuviste en un podcast y hablaron de eso y después nos encontramos, conectamos y Ajá. dijimos como vamos a ir a esto que habla precisamente de la autenticidad. Em, Siempre he creído que son diosidencias y que es nada, para algo coincidimos, ¿verdad? Las personas en el camino y nos encontramos para crecer y aportarnos muchísimo. Gracias por esa respuesta hermosa. Y bueno, como les dije al principio, con Adri vamos a hablar de cómo afrontar un cambio. Y para entrar ya de lleno con este gran tema, contanos, Adri, ¿cómo ha sido tu experiencia afrontando cambios en tu vida? Wow. Bueno, te cuento, Nati, que para, para un preámbulo, yo he vivido en 30 casas diferentes, Wow. en 5 ciudades diferentes. Yo creo que con eso se pueden imaginar la cantidad de cambios que he vivido en mi vida. El cambio más grande fue cuando yo tenía 8 años. Bueno, el cambio más grande no, mi primer cambio de vida más grande y que obviamente marcó un antes y un después fue cuando tenía 8 años y mi mamá decidió que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos. Yo vivía en Costa Rica, no hablaba nada de inglés y tenía que enfrentarme no solo a una nueva ciudad, sino a un nuevo idioma. Era Chicago, entonces hacía muchísimo frío. Entonces fue un cambio muy grande en mi vida y después de eso no solo tuve que enfrentar el cambio y el proceso de aprender inglés, que no fue nada fácil. Después de eso, obviamente me inspiré para la empresa que tengo ahora, pero realmente fue un cambio muy grande, muy duro. Después nos fuimos a vivir a Miami, entonces otra vez cambiar de amigos, cambiar de ambiente, de ciudad, de clima. Y cuando tenía 13, 14 años, nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Wow. Sí. Y en Los Ángeles, obviamente, bueno, yo era adolescente, entonces experimentar por primera vez ir al colegio en una ciudad nueva,
sin amigos, y ahí sí se puso peor la cosa porque... Claro, porque estabas en una etapa importante. Exacto. Y ahí sufrí de bullying. Por los primeros 3 meses fueron terribles, hasta que ya pude hacer un círculo de amigos. Y bueno, obviamente, al final Los Ángeles fue una de las mejores experiencias, chiquitita, pero sí, muchos cambios. Muchísimos. Demasiados cambios. ¿Y en qué momento? O sea, porque una niña de 8 años, ¿verdad? O sea, yo lo veo con mi hijo y yo a veces le digo como, ay, qué lindo ir a vivir a otro país. Y él mismo me dice como, no, mamá, y mis amigos, y la escuela, y tal, ¿verdad? Y vos no tuviste como opción de decir, no, no me quiero ir. No, no tenía opción. Pero vieras que a mí lo que me sirvió muchísimo es cómo mi mamá afrontaba esos cambios, porque ella siempre nos enseñó como que un cambio era una nueva aventura, una nueva experiencia que íbamos a hacer. En vez de tener los mismos amigos, que íbamos a tener más amigos, ¿verdad? Porque teníamos los amigos de Miami, de Los Ángeles. Entonces, realmente el proceso que a mí me sirvió un montón es tener a mi mamá de ejemplo de cómo afrontar un cambio. Y creo que eso es lo que a mí me ha servido durante toda mi vida, para que un cambio no me afecte y más bien siempre sea algo positivo. Obviamente, siempre no le va a afectar. Sí, sí, sí. Pero que realmente enfocarlo en lo que es positivo, ¿verdad? Que es un cambio que va a traer siempre cosas nuevas, aprendizajes, y que vamos a salir siendo una mejor versión, ¿verdad? Yo siento que gracias a todos estos cambios yo soy una persona más resiliente, más valiente, ¿verdad? Más decidida, porque si yo no me hubiera enfrentado, imagínate que yo me hubiera quedado en Costa Rica, yo nunca hubiera aprendido inglés, nunca me hubiera tenido que enfrentar a esos cambios, entonces no sería la versión que soy ahora. Ajá. Entonces, definitivamente. Y además de esos cambios, Adri, ¿qué otras cosas fuiste experimentando con el tiempo? Bueno, estuvimos en Los Ángeles 5 años y después tuve que tomar, creo que la primera decisión ya como adulta de dónde quería vivir. Mi mamá decidió volver a Costa Rica después de 10 años, 10, 11 años de vivir en Estados Unidos. Entonces yo tenía 19 años y tenía que decidir, ¿me quedo en Estados Unidos o me devuelvo a Costa Rica, verdad? Entonces esa fue como mi primera decisión, ya que podía, porque yo ya tenía 19 años. Yo me hubiera podido quedar en Estados Unidos, estaba yendo a la universidad allá y decidí volver a Costa Rica. Creo que también era como salir de mi zona de confort, que estaba en Los Ángeles, conocer el país que me vio nacer, que no podíamos venir mucho porque estuvimos en procesos migratorios en Estados Unidos. Entonces volví a Costa Rica después de 8 años, no conocía a nadie, ¿verdad? O sea, era algo, o sea, no conocía ningún primito ni nada, no me acordaba por lo menos. Y ya después a los 19 volver a Costa Rica fue una de las mejores decisiones, definitivamente, porque yo amo vivir aquí. Me encanta vivir en Costa Rica y me abrió las puertas para empezar a emprender, que creo que es algo que me hubiera costado muchísimo hacer en Estados Unidos. Entonces, definitivamente fue un cambio positivo. Aquí fue donde empezaste como con tus primeros emprendimientos. Sí, a los 22 años empecé a emprender, tuve tiendas de ropa íntima, de ropa de niños. Fueron muchos cambios, pero realmente me llevaron a, obviamente, fracasé, tuve que cerrar, tuve que vender, pasaron muchas cosas, pero creo que todo eso me llevó a realmente encontrar y conectar con lo que es mi empresa hoy en día, que realmente tengo como o sea, como que conecto con la empresa, con mis valores, con lo que es para mí importante. Volvemos a lo mismo, creo que me acerca más a mi versión auténtica, lo que estoy haciendo ahora. Entonces, definitivamente, creo que todos esos cambios y los cambios de la vida, Nati. O sea, si uno se pone a pensar, y yo creo que los que están escuchando esto o viéndolo, creo que podemos invitarlos a hacer como esa actividad de introspección y anotar todos los cambios que han tenido en la vida y qué les ha enseñado, ¿verdad? ¿Qué han podido aprender de ese cambio? O qué hubiera pasado si no lo hubieran tomado, ¿verdad? Obviamente hay cambios que uno no escoge, ¿verdad? Sí, tienes como que decir, bueno, voy a hacer este cambio. Exacto, como la frase del inicio, exacto, ¿verdad? nada más llega y es como, ok,
¿verdad? Yo tenía en mi cabeza que iba por este camino y de un pronto a otro es como hacer un duelo, Exacto. ¿verdad? Porque te proyectas a una Ujú. cosa y algo que no puedes controlar, que por lo general no podemos controlar, hace que este camino que yo tenía trazado pues cambie, ¿verdad? Y no necesariamente sea el cambio que yo estoy esperando, ¿verdad? O Ujú. sea, pienso en esa niña de 8 años que quizás en ese momento tenía sus amigos en la escuela, ¿verdad? Y le encantaba, no sé, podía conectar con los primos, con la familia, con la profesora, ¿verdad? Con la Sí. escuela, bla, y de un pronto a otro, sin tener control de decisión, es como, di, esto era lo que yo pensaba que iba a seguir o que iba a llegar Ujú. hasta sexto año de la escuela aquí y de un pronto a otro me veo en otro país, en otra cultura, otro idioma, no entiendo qué está pasando, ¿verdad? Ujú. En ese momento eras una niña. Cuando hablas de estos emprendimientos y estos cambios que tuviste, Adri, en ese momento, porque yo sé que no es fácil, o sea, no es fácil cuando ponemos, y ahorita es un emprendimiento, pero incluso en relaciones o en lo que quieras, cuando decidimos hacer algo, no estamos pensando en, voy a hacer esto, pero voy a fracasar, o sea, me va a ir terrible. No, o sea, decimos, voy a hacer esto y voy con todo porque quiero que me vaya increíble. Y cuando pego como con pared y me doy cuenta que de pronto, no sé, por la razón que sea, no me fue tan increíble como yo esperaba, en el caso de tus emprendimientos, esto que Ujú. contabas de las tiendas, ¿cómo en ese momento, con las herramientas que vos tenías, cómo lo afrontaste? Sí. Sí, Nati, eso fue uno de los momentos más duros de mi vida, porque en ese momento, de hecho, terminé con una relación también. Eso fueron hace como, que 10 años tal vez, 9 años exactamente. Tuve que decidir vender mis negocios, pero por un precio muy por debajo a lo que en ese momento debía al banco, ni siquiera lo que valían las tiendas, sí, sino que tuve que vender y quedarme yo con varias deudas y tener que pasar de emprender a buscar trabajo. Obviamente fue un proceso muy duro. Yo siempre digo que cuando uno toca fondo hay como dos caminos. Ujú. O uno se queda en el fondo, ¿verdad? O uno va por el otro camino y más bien se transforma, aprende de eso, se hace más adaptable, más valiente. Y por dicha yo opté por ese camino, pero fue muy duro, no fue fácil. O sea, fue como yo puedo decir como un año de que sí, yo siento que hasta estaba en una mini depresión y ni siquiera lo sabía. Porque te cuento, Nati, que yo llegaba a mi casa en ese momento, me fui a vivir a un apartamento y para Piros no tenía luz, el apartamento. No tenía No. luz natural. Era Era todo terrible. sin ventanas. Ajá, Oh, wow. exacto. Era un primer piso, entonces no tenía luz natural. Y yo creo que eso me afectó bastante, porque me acuerdo que yo llegaba, yo estacionaba el carro y lloraba como una hora sin salir del carro. Yo lloraba, no sabía por qué estaba llorando, si eran por las tiendas, si era por mi relación, si era porque me sentía que estaba, que había fracasado, Fracasando. que había fracasado como persona. Y son esos cambios que uno no se espera, como vos decís, cuando uno empieza un negocio, uno empieza pensando que va a ser el negocio más grande de la vida, ¿verdad? Entonces, verme en esa situación que no resultó y más bien ahora tengo que trabajar el doble para pagar las deudas de un negocio que ya no existe. Eso realmente fue muy duro. Por dicha conseguí un trabajo que me enseñó demasiado. Fui supervisora en un banco y estuve ahí 3 años. De esos 3 años, pues no estaba emprendiendo como lo estaba haciendo antes, pero aprendí muchísimo. Ujú. Entonces, gracias a ese cambio, gracias se puede decir como decir, bueno, no voy a seguir mi vida emprendedora en ese momento, no sabía si iba a volver a emprender. La verdad es que yo pensaba que no. Ahora que lo pienso, me acuerdo que yo decía, jamás, tiendas, jamás. Sí, porque ya pasé una mala experiencia y no Ujú. quiero volver a pasar por ahí. Sí, pero te cuento que 3 años después me fui del banco a hacer, Emprender. sí, a emprender. Mi mamá en ese momento tenía unas tiendas de vestidos de gala y yo me uní al proyecto. 3 años después ya volví a emprender y realmente fue una experiencia súper linda. Así que también yo creo que eso es como una enseñanza de vida. Uno puede decir, no, esto no me funcionó,
pero no quiere decir que no te va a funcionar a futuro, ¿verdad? Porque tal vez estás más preparada. Claro, ¿verdad? y tuviste la experiencia, entonces ya sabes qué no hacer Exacto. en la siguiente. Exacto, exacto. Y definitivamente me sirvió muchísimo. Pasar por todo ese proceso que yo pasé de los 22 a los 25, más o menos, que yo intenté emprender, me equivoqué tanto, pero tanto, o sea, no te imaginas. O sea, podemos hacer un episodio solo de todas las equivocaciones. Pero eso me enseñó muchísimo a saber cómo y qué tipo de emprendimiento quería tener a futuro, ¿verdad? Cómo quería manejar una empresa. Y gracias a eso es que tengo ahora la empresa que tengo, porque fracasé muchísimo en el pasado. Claro, y porque de pronto no tenías claridad de cuál era el propósito por el cual estabas emprendiendo, ¿verdad? Que creo que Exacto. nos pasa muchas, Ujú. y me incluyo porque yo años atrás en mi vida también, yo digo intenté, pero al final de cuentas, pues emprendí y fracasé muchísimas veces y hoy yo digo, tenía sentido, o sea, tenía que pasar de esa forma porque no tenía la Sí. madurez, porque no tenía un propósito claro, de pronto era una cosa como de, bueno, para ganar más plata o Ujú. para no tener un jefe, ¿verdad? O puedes ponerle un montón de razones, pero que ninguna está ligada a un propósito per se, Ujú. que vos digas, ok, voy con ese propósito, creo en ese propósito. Exacto. Y eso fue justamente lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía las tiendas, mi objetivo era simplemente tener un negocio para decir, ah, no, es que yo emprendo. Ajá. Ah, es que entonces ahí estamos, todo era relacionado al ego. Ujú. Porque era, no, es que yo soy empresaria, es que yo emprendo, es que yo traigo mercadería de Estados Unidos. Entonces todo se relacionaba a algo que no era mi ser auténtico, que no se alineaba con un propósito de vida. Y yo lo comparo, lo que eran las tiendas, a lo que es la empresa que tengo hoy en día. Y no se compara porque hoy en día tengo una empresa que todos los días digo, wow, le estamos ayudando a tanta gente y es tan bonito porque, bueno, tengo una academia de inglés, entonces el proceso que yo viví a los 8 años, cuando tuve que pasar por muchos momentos feos para aprender inglés, donde se burlaron de mí, donde estoy segura que me dejaron millones de traumas tratando de aprender un idioma y ahora yo poder ser ese canal que le enseña a personas a aprender inglés de una forma segura, sin traumas, es ahí donde yo dije, ok, este es mi propósito de vida. Ujú. Y vas con ello y lo Ujú. reflejas. Pero en todos estos procesos, Adri, en todos estos cambios, bueno, nos contabas que cuando tuviste que cerrar tus tiendas, ¿verdad? Y que pasaste por todo esto, en algún momento, o sea, buscaste ayuda de alguien, te apoyaste con algo, o sea, como vos dijiste, hay dos caminos. Y sí, Ujú. yo siento que cada vez que tomamos una decisión en la vida, en lo que sea, siempre van a haber dos caminos, ¿verdad? Sí. Y no, nunca vamos a saber cuál es el correcto. O sea, hay dos. Y usted escoja el que su corazón le diga en ese Ajá, momento que es el correcto. sí. Pero independientemente de cuál camino escojamos, es cómo transitamos por ahí. Ujú. ¿Cómo transitaste vos por ahí? O sea, ¿cómo lograste cambiar este mindset que no es tan fácil cuando decimos, no, yo voy a emprender y de un pronto a otro decir, lo que soñé no funcionó? Lo Ujú. que te hablaba del duelo, yo lo veo como un duelo. Es un duelo, claro. Tener que hacer algo que de pronto no Ujú. estaba en tu proyección de vida, que era ir a trabajar a una empresa, Ujú. pasar otro proceso, porque es alinearme otra vez a eso, y después decir, voy a volver a emprender, ¿verdad? O sea, ese proceso lo hiciste sola, lo hiciste acompañada con alguien. Wow, qué buena pregunta. Vieras que en ese momento lastimosamente lo hice sola, pero acabo de pasar un cambio muy grande en mi vida. Otro. Otro cambio, sí. Y ese cambio sí lo hice acompañada con una psicóloga. Y realmente mi psicóloga me ha dado todas las herramientas que necesitaba para afrontar ese cambio y los cambios que vendrán al futuro. Ujú. Porque realmente yo cuando estaba más jovencita, yo pensaba, no, es que terapia, eso es una inversión, es un gasto, no sé. Entonces yo siempre lo enfocaba en que no sé si gastar 40,000 colones en una sesión,
¿verdad? Entonces nunca lo intenté hasta el año pasado, hasta febrero del 2023, es que Adriana fue por primera vez a una psicóloga. Guau. Sí. No es tan fácil. No, no es fácil, no es fácil y realmente siento que qué lástima, todo pasa por algo, pero qué lástima que no lo hice antes. Porque todos los cambios, por ejemplo, ese proceso de las tiendas, de una separación que viví hace 10 años, hubiera sido más fácil, ¿sí? O más llevadero, o también podría haber entendido mejor el proceso, que estaba viviendo un duelo doble, porque era cerrar las tiendas, separarme de una persona con la que me iba a casar, o sea, era como todo, ¿verdad? Y yo pensé que lo tenía que vivir sola. Bueno, y también afrontar deudas, ¿verdad? O sea, eran un montón de cosas Sí, juntas. que uno siente que el mundo se le viene encima, ¿verdad? Como no es solo una cosa, sino se te viene una y viene como en cadena todas las demás. Exacto. Bueno, y a vos te ha funcionado el tema de terapia con psicóloga, ¿verdad? Porque hay gente que de pronto, digamos, yo he recorrido diferentes especialistas en los últimos 5 años y es un poco buscando eso que resuena conmigo, ¿verdad? Lo hablaba con una chica en el episodio anterior, que no necesariamente lo que a mí me funciona para afrontar un cambio, en este caso, ahora que estamos hablando de cómo afrontar esos cambios, porque todo el mundo lo va a afrontar de una forma distinta y lo va a percibir de una forma distinta, ¿verdad? Exacto. Porque vos dijiste, bueno, yo vi esto y dije, se me está viniendo el mundo encima, lloré lo que tenía que llorar, pero busqué soluciones. O sea, me reinventé y seguí. O sea, no dije como nunca más, bueno, sí lo dijiste, nunca más vuelvo a emprender, sí lo dije, sí. pero no lo cumpliste. No lo cumplí, no. O sea, lo volviste a intentar cuando ya te sentías con fuerza otra vez. Y creo que eso es parte de ser un poco como resiliente y no sé cuál sería la palabra de decir, pucha, abrazarme y decir como, no nos fue increíble la primera vez, pero podemos volver a intentarlo. Y intentarlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Y aquí hablamos de emprendimientos, pero podemos hablar de asumir estos cambios de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, exacto, cambio de vida, cambio de país, cambio de trabajo. Por ejemplo, un cambio que sufre a veces las personas es cuando los despiden de un trabajo, ¿verdad? Entonces es ahí como que tengo que lidiar con que no solo tengo que buscar trabajo, sino lidiar con todos estos sentimientos que me despidieron, ¿verdad? Entonces, cambios siempre van a haber. Y si uno sabe cómo afrontar el cambio, si uno está tranquilo de que los cambios, o sea, lo único que tenemos asegurado es que todo puede cambiar. Eso es lo único que tenemos asegurado. Y si tenemos eso claro, cuando llegue un cambio va a ser muchísimo más fácil. Y también vamos a estar abiertos a la oportunidad del cambio. Te doy un ejemplo. Cuando después de, estaba emprendiendo con mi mamá, ¿verdad? Después de trabajar en el banco, teníamos un negocio que eran tiendas también. Y en ese momento una amiga me llama y me dice, una amiga de Los Ángeles, de cuando vivía en Los Ángeles, me dice, me voy a vivir a Praga, a República Checa. Y yo, bueno, y que le vaya muy bien. Suerte. Suerte. Y me dice, ¿por qué no te venís conmigo? Y yo, ay, Gaby, ¿de cómo me voy a ir? Yo aquí teníamos en ese momento 4 tiendas por todo Costa Rica. Yo tenía una empresa de bienes raíces también. Tenía todo. Ya, o sea, tenías tu vida. Tenía mi vida estable. Hecha aquí, pero tenía 28 años. Entonces, igual, a cualquier edad uno puede empezar de cero. Esa noche, bueno, le dije a Gaby que no, que estaba loca, ¿verdad? Le dije, Gaby, te quiero mucho, pero que te vaya muy bien. Ese día fui a cenar con mi mamá y el universo tenía otro plan para mí, definitivamente. Llego y le cuento, yo mira que Gaby se va a ir a Praga, qué loca, ¿verdad? Praga, República Checa. Y hasta me dijo que me fuera con ella. Yo se lo dije en son como que estaba loca. Sí, como que ya vos habías dicho, no voy a ir. Jamás. Era un no definitivo. Y mi mamá me preguntó, ¿por qué no? Verás, a mí nunca me había afectado tanto una pregunta. ¿Por qué no? Yo sí, tiene razón, ¿por qué no? Y no sabía decir, no, porque las tiendas y que la empresa, pero todo eso se resuelve.
Yo me encargo de las tiendas, puedes poner a alguien a administrar la empresa de bienes raíces. Todo se resuelve. Tenés 28 años, vaya, viva su vida. Vaya, deje de tener tantas responsabilidades. Sí, gracias a mi mamá, porque yo no puedo decir que yo tomé esa decisión. O sea, obviamente yo tuve la valentía del día siguiente, ok, compro mi boleto para irme a Praga. Sí, pero Ella me te empujó. empujó. Y a veces hay personas que nos empujan a hacer cambios importantes en la vida y hay que reconocer las personas que nos están más bien empujando a quedarnos en la zona de confort y las personas que nos están empujando para salir de ahí, pensar fuera la caja y decir, ok, esto es una gran oportunidad. Y probar cosas nuevas. Probar cosas nuevas, sí. Por eso yo quiero también invitarlos a que la próxima vez que tengan que tomar una decisión y digan, no, Esto no es para mí. esto no es para mí. Pregúntense por qué no. Puede ser un hobby, ¿verdad? Que a mí, digamos, yo siempre he dicho, ay, yo quiero aprender a bailar mejor. Ay, no, pero qué pena ir solo, ¿verdad? Ay, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo intento, verdad? Total. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó. El día siguiente estaba aprendiendo checo, estaba comprándome mi boleto y en 6 meses me fui a vivir a Praga. Wow, Sí. qué chiva, o sea, qué Sí. gran experiencia. Yo voy a confesar que Praga ha sido una de esas ciudades que yo digo, quiero conocer. Es Lo tengo en hermosa. mi checklist, sí. Entonces, Vamos. cuando dijiste Praga, yo, desde que estaba adolescente, siempre decía, wow, qué chiva Praga. Pero bueno, ahora que decías eso de preguntarse por qué no, a mí me pasó hace unos años, a mí me encanta bailar. O sea, es una cosa como que amo, pero nunca lo hago, ¿verdad? Es súper loco. Y cuando trabajo en bodas, que voy como maestra de ceremonias, de ahí en la boda siempre es el fiestón, ¿verdad? Después, y yo estoy trabajando, no puedo bailar. Pero una vez le dije a unas amigas como de, yo quiero aprender a bailar hip hop, Qué lindo. ¿verdad? Y ellas como, usted está loca, o sea, le duele la espalda, ¿cómo va a ir a bailar hip hop, verdad? Yo me siento tan señora. Y entonces llamo a una academia y yo, dígame una cosa, yo podría ir, sí, claro, yo, pero ustedes reciben gente grande. Gente grande. O sea, como de más de 30. Y fue muy divertido porque el muchacho se rió y me dijo, como, sí, vos podés venir. Yo, pero dígame cuál es el rango de edad de sus estudiantes, porque yo necesito saber si voy a ir. Y bueno, al final de cuentas no fui precisamente porque el rango de edades eran como de 19 a 20 años, o de 17 a 20, no me acuerdo, ¿verdad? Pero es eso como que uno mismo se limita a, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Yo a veces me lo cuestiono y digo, yo podría, y tengo una amiga que da clases de baile y de danza y es divina, yo la amo. Con ella llevé clases de ballet en algún momento y bueno, tuve un tema ahí de salud y no pude continuar. Pero ella me decía, Nati, ¿por qué no? O sea, ¿qué importa? Entonces ahora que decís eso es cierto, es preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Yo siempre, ¿verdad? Como, A mí me encanta una frase que dice Michelle Poller, no sé si la conoces, que dice, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ajá, si Me le cambia encanta. la Le cambia la connotación. connotación a que sea más positivo. Es Y si uno cierto. se pone a pensar en eso, ¿qué es lo mejor que puede pasar? De que aprendo a bailar hip hop y que hago amigos de 19 años. Exacto. Casi de la edad de mi hijo. Exacto. Y eso es exactamente, a mí me pasó hace poco con clases de teatro. Yo quería entrar a teatro y vieras cómo lo pensé, porque yo decía, fijo, van puros chiquillos, yo no sé actuar, estoy empezando de cero. Vieras que llevo ya 4 meses y me ha ido súper bien, me encanta. Y descubrí algo que me encanta hacer, que si no me hubiera atrevido o contestar esa misma pregunta, ¿por qué no? Ahí estaría No lo todavía descubrís. pensándolo. Ajá. No, y así nos pasa en la vida Sí. montones de veces. Pero Adri, entonces te vas a Praga. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedas en Praga? En Praga estuve 3 años. Ahí es donde empecé, ahí me certifiqué como teacher de inglés. Entonces ahí empecé una carrera de cero otra vez y yo vivía, por ejemplo, en Costa Rica en un apartamento de 3 habitaciones y me fui a vivir a compartir con 5 personas un apartamento súper pequeñito. Entonces fue un cambio de vida radical, ¿verdad? Al tener mi espacio, mis cosas, mi refri, ¿verdad? Todo. Y ese cambio me enseñó tanto, porque me enseñó a
ser desprendida, a que si tengo que venderlo todo otra vez, lo hago. En ese momento antes, yo me acuerdo que para mí era súper importante, ay no, yo quiero tener una refri gris, ¿verdad? Y ahora ni siquiera esas son prioridades para mí. O sea, eso dejó de ser prioridad. O sea, ya las cosas materiales no son prioridad, es más bien como las experiencias. Y me fui a Praga, cambié mi estilo de vida, empecé a trabajar como teacher de inglés y ahí nació esa pasión por la enseñanza. Que si no me hubiera ido a Praga, no existiría Craving. Así de fuerte es no darse la oportunidad de afrontar un cambio. Porque por miedo yo me hubiera quedado aquí y seguro hubiera seguido con las tiendas y ya, Sí, todo sí, bien. seguís con lo de bienes raíces Sí, exacto. y no es como que esté mal. No, no está mal. Nada más que de pronto no hubieses descubierto la otra fase de Adri, ¿verdad? O sea, Exacto. qué otras cosas tenía Adri para aportar y para brillar. Y yo creo que irse a vivir a otro país solo te enseña tanto y también te hace descubrir cómo ser más auténtico. Porque te saca tanto de la zona de confort donde no tenés nada de lo que tenías antes, que ahí es donde realmente uno dice, wow, con esto puedo sobrevivir, esto para mí realmente es importante, esto no es negociable. Y uno puede encontrar, y para mí fue eso, encontrar mi verdadera vocación. Ustedes se imaginan qué triste no haber encontrado mi vocación simplemente por miedo a un cambio. Y sabiendo que empezaste estudiando otra cosa, Sí, ¿verdad? exacto. Porque ni siquiera está alineado de alguna forma No. a lo que fuiste a la universidad a aprender con lo Sí, que terminaste al final haciendo. sí. Y me hace pensar mucho, tengo amigas que viven fuera y que tienen muchos años viviendo fuera, y me lo dicen, ¿verdad? Como este cambio, estar lejos de la familia, no sé, extrañar cosas. ¿Cómo viviste? O sea, ¿cómo procesaste todo eso porque fueron 3 años, ¿verdad? Sí, sí. Vieras que los primeros 2 meses fueron muy duros porque era Navidad. Yo me fui el 15 de noviembre. Entonces, imagínate, ya venía Navidad. Y también estaba haciendo mucho frío. No conocía a nadie, bueno, solo a Gaby. Entonces nos hicimos mucha compañía, las dos solitas allá. Pero realmente para mí, ese momento y ver a mi familia paseando, porque se fueron a pasear por todo Sudamérica sin mí, todavía lo resiento. Bueno, vos estabas en Praga. Bueno, está bien, eso es lo que me dice mi Exacto, familia. es como... Sí, como no se puede resentir. Pero bueno, ese proceso, esos 2 meses fueron muy duros. Las personas piensan que cuando uno se va a otro país, al principio no es duro, pero en mi caso y en el caso de Gaby, después de llevar el curso de inglés, que duró un mes, después era Navidad, y a nosotros nos afectó muchísimo. Ese mes yo lloré mucho, me sentí muy sola, y después ya no, ya después empecé a buscar trabajo, tenía que buscar trabajo, tenía que buscar estudiantes, y empecé a dar clases y a conocer esa hermosa ciudad, porque Praga es increíblemente hermoso. Es una de las ciudades más lindas que yo conozco en mi vida. Y entonces después de eso, obviamente hay momentos. Hay momentos que uno dice, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanas, extraño el gallo pinto, extraño un plátano maduro, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno extraña algo, te hace agradecerlo más después. Entonces, yo creo que ahora yo agradezco muchísimo poder, por ejemplo, ahora que vivo en Costa Rica, compartir con mi mamá, que nos llevamos súper bien, somos como mejores amigas. Entonces, tener ahora esa oportunidad de tenerla cerca otra vez, lo aprecio más, definitivamente. Qué lindo, Adri. Y yo aquí como preguntando, porque me parece que sí, efectivamente has pasado por una cantidad de cambios impresionante. O sea, porque yo podría decir que yo he pasado por muchos cambios en mi vida, pero han sido cambios más como, no sé si a nivel emocional como tal, ¿verdad? Y sí, cuando hago cambios de casas también, a veces llega un punto en el que yo digo, "Uf, como que necesito estabilidad y quedarme más tiempo en este espacio. Sí. No sé si, bueno, con lo que contaste, sí de chiquitita, no sé ahora de adulta, que de pronto estás un año en una casa y luego al año siguiente por alguna razón tenés que moverte, ¿verdad? Que aprender a desprenderse de las cosas, porque Sí. yo he vendido
mi casa como 3 veces, ¿verdad? O sea, y la he vuelto a construir porque a veces me paso a una casa y digo como, esto ya no me sirve Sí. y necesito venderlo. Y la primera vez que hice eso, yo lloré porque yo Wow. decía, son mis cosas que me costó Ujú. muchísimo, pero después con el tiempo me di cuenta de que son cosas Son cosas. y que son Ujú. cosas materiales y que la experiencia que iba a vivir en este nuevo Ujú. espacio iba a ser muy enriquecedora y que esa cosa, ¿verdad? Lo Ujú. que fuera, una vajilla, un sillón, ¿verdad? Porque a veces nos apegamos tanto a cosas materiales Ujú. que entonces eso nos impide ver todo lo que hay y todo lo que podemos probar y Ujú. experimentar. O sea, ahora Exacto. que vos decís vivir en otro país, es una de las cosas que yo tengo ahí apuntado y yo le paso Tenés que diciendo a mis hacerlo. hijos, yo quiero tener la experiencia y no tiene que ser 3 años, ¿verdad? Entonces Ajá. yo feliz si me voy 3 años a Praga, pero puedo irme, no sé, un mes o un año, qué sé yo, pero es como arriesgarnos. Yo siempre pienso Ujú. en cuando tengamos, no sé, 50, 60, 70 años y veamos para atrás, Ujú. poder decir, hice lo que quise hacer, Ujú. hice los cambios, ¿verdad? O sea, o por miedo al cambio, no hice cosas que quería hacer. Y cuando llegamos a cierta edad, porque yo lo veo con mi abuelo, tengo muchas amigas que ya son mayores, ¿verdad? O Ujú. sea, que a veces yo hablo de mis amigas y la gente se ríe y me dice, ¿de cuáles amigas estás hablando? Porque tengo un grupo de amigas que son señoras literal de 70 y 80 años Wow. y yo las amo por sobre todas las cosas porque me han enseñado tanto Claro. y ellas mismas me dicen, aprovecha la juventud, o sea, hace cambios, toma decisiones. A veces Ujú. eso no es como que vuélvase loca, ¿verdad? Porque ese no es el objetivo, Ujú. pero sí, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por no? qué no? O Exacto. sea, ahora que vos lo decías, yo dije, tiene todo el sentido. O sea, como que yo siempre lo he escuchado, pero nunca lo había interiorizado como Ujú. tal. Exacto. ¿Vos volvés de Praga directo a Costa Rica o hay Sí. alguna otra cosa en el medio? ¿Alguna otra ¿Algún sorpresa? otro cambio? No, vieras que yo vuelvo precisamente por mi academia de inglés. Cuando empezar un negocio no es fácil. A mí el principio fue muy duro, es la verdad, porque yo seguía trabajando, yo seguía dando clases y en las noches me ponía el sombrero de CEO, ¿verdad? Entonces, de 5 de la tarde a veces hasta las 3 de la mañana, yo estaba en Craving, ¿verdad? En la academia de inglés, resolviendo todo lo que hay que resolver con un negocio nuevo. En la mañana, otra vez a las 9 de la mañana, a dar clases. Entonces yo tenía una rutina de vida nada saludable, ¿verdad? Porque era trabajar, 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 pero obviamente estaba muy decidida a cumplir mi sueño y ayudar a muchas personas. Entonces sí fue muy duro hasta que un momento yo dije, no puedo más con esta zona horaria. Eh, Realmente a mí me encantaba vivir en Praga. Obviamente las cosas cambiaron mucho por la pandemia, ¿verdad? Entonces en ese momento el tomar la decisión de volver a Costa Rica no fue tan difícil, para serte honesta, porque en Praga, como estábamos pasando la pandemia, había muchas cosas que no se podían hacer, ¿verdad? Entonces yo decidí, bueno, en ese momento estaba casada, estaba a punto de casarme, entonces decidimos venirnos a Costa Rica. Entonces me vine por el negocio y fue la mejor decisión que pude tomar porque ahí pude volver a retomar un poquito más mi vida, no acostarme a las 3 de la mañana, Ujú. ¿verdad? Y ya te Y dedicaste full sí, al emprendimiento. full, exacto. Entonces eso ha sido obviamente también el éxito de Craving, de que yo tomara la decisión de que no, en este momento Craving me necesito volver a Costa Rica, hoy no pensar en mí, sino pensar en lo que estoy construyendo. Y siento que fue la mejor decisión y aquí estamos. Aquí estamos 2 años y medio después. Que estamos en... Craving tiene ya 3 años. Tiene 3 años y medio. Yo empecé, bueno, en abril 2020, en plena pandemia, fue cuando dije, tuve como ese aha moment a la 1 de la mañana. De hecho, hay una foto. Me tomaron una foto cuando se me ocurrió la idea. Y empecé a anotar ideas, ideas, ideas. En ese momento empecé a construir Craving. Septiembre de 2020 abrí Craving en Costa Rica, o sea, virtual, obviamente. Es una academia virtual con 22 estudiantes,
pero de esos 22 estudiantes, como 10 eran amigos míos. O sea, sí que uno dice, voy a hacer esto y los me amigos ayuda, siempre por están favor. apoyando. Yo Sí, amo y a mis gratis, amigas. ¿verdad? Gratis. Total, no, pero no Sí, importa, o sí, sea, no importa. son tu caso de Sí, éxito después. exacto, sí. Entonces yo decía, ¿quién quiere clases de inglés gratis? Porque yo quiero abrir esta academia. Y bueno, 3 años y medio después, Craving ya ha tenido más de 4,000 estudiantes. Wow. Sí, entonces todos esos esfuerzos, cambios, decisiones realmente han valido la pena porque le hemos ayudado a muchísimas personas. Y es ahí cuando yo digo, ok, o sea, mi corazoncito se siente lleno, feliz, Encontraste tu emocionado, propósito. encontré mi propósito de vida. Y eso cuesta. Cuesta mucho. Y ve todos los cambios Ujú, que tuviste que vivir o ujú, transitar para llegar a hoy. Y sí, creo que con el corazón y la mente abierta de que van a venir más cambios, ¿verdad? definitivamente. Sí, estoy afrontando ahora un cambio, Ujú. ¿verdad? Porque me acabo de divorciar hace unos meses y obviamente son cambios, ¿verdad? De vida. De los Y más difíciles, diría sí, yo. vos sabés, Sí. vos sabés lo que es eso. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz, muy tranquila. Realmente ahí es donde la terapia me ha servido un montón. Eso te iba a preguntar, Adri, como para ya ir cerrando un poco el tema. Ujú, Vos hablabas de terapia. ¿Hay alguna otra cosa que te haya funcionado para afrontar los cambios, digamos, en este caso, este último cambio que nos estás ujú, compartiendo? Yo sé que no es un cambio fácil, cada quien lo vive a su manera, ¿verdad? O ujú, sea, al divorciarse, yo le decía a Mari, que era la invitada del podcast del episodio anterior, precisamente eso, como de, hay gente que lo ve como, ah, no, es que se divorció y le va increíble, no, o sea, divorciarse, perdón por la palabra, pero es una mierda. Y es una cosa que uno no le desea a nadie. Pero es parte de, o sea, es parte del cambio y parte de ujú, afrontarlo. Además de este acompañamiento psicológico, ujú, que alguna otra cosa que vos puedas decir, como, bueno, no sé, tener un grupo de amigas cercana, ujú, la relación con tu mamá, leer alguna autora que, ¿verdad? Que te ujú, haya hecho clic y vos digas como, ok, este tipo de cosas, hacer ejercicio, no ujú. sé, meditar. ¿Qué más resuena con vos? Vieras que qué interesante, porque yo siento que este proceso ha sido también un proceso de autodescubrirme, ¿verdad? Por eso es que mi palabra del año es autenticidad, Ujú, ¿verdad? Porque siento que uno de las grandes razones por las cuales decidí divorciarme es porque yo no estaba siendo auténtica en mi matrimonio, porque yo sentía que estaba viviendo lo que la sociedad me decía que estaba correcto, ¿verdad? Y no lo que yo quería hacer de mi vida realmente. Entonces, creo que a mí me ha ayudado muchísimo al realmente autodescubrirme. Tal vez me he tenido que alejar de cosas que no me hacen ser yo, ¿verdad? Que no me hacen ser feliz. Y sí, realmente tengo un grupo de amigas increíbles. Mi pareja actual es demasiado importante en este proceso también. Y realmente ahora yo digo, ok, ¿qué fue, digamos, para mí que este proceso fuera? No es fácil, porque nunca es fácil, ¿verdad? Todos los cambios son duros, pero para mí es eso, es realmente, no sé cómo, pero yo logré tener citas con la psicóloga los días justos, el día que se firmó, el día que se fue, el día, yo no sé cómo lo logré. Yo le decía a la psicóloga, yo no sé, yo no planeé esto, pero pasó así justo, los días necesarios tenía cita, tenía terapia. Y realmente la psicóloga me dio muchísimas herramientas. Ella es demasiado buena y me ayudó un montón. Herramientas para tener las palabras adecuadas también, para poder comunicar lo que yo ujú. sentía, lo que yo creía que era mejor para mí. Y realmente eso, obviamente, mi mamá me apoyó muchísimo. Mi mamá fue la primera persona que supo que me quería divorciar, así que ella me apoyó muchísimo en el camino. Obviamente siempre pensando que era lo mejor para mí. También eso de autodescubrirme, me di cuenta que yo siempre soy como muy autocomplaciente, como lo que quiera la otra persona está bien, ¿verdad? Entonces descubrir que por ahí no era, ¿verdad? Entonces creo que todos estos procesos, obviamente también el autocuido, de darme mis espacios, de entrenar,
de hacer como estos espacios que para mí son importantes, de ir a nadar, a mí me encanta nadar. Entonces todo eso me ha servido. Y también lo que me decía la psicóloga, obviamente estás viviendo un duelo, sea que estás llorando o no, estás viviendo un duelo. Y utiliza ese duelo para analizar qué pasó, ¿verdad? Entonces parte cuando hay un cambio, creo que es importante analizar qué pasó. Esos cambios que hablábamos al principio que uno no los busca, ¿verdad? Ajá. Obviamente yo no busqué divorciarme, son cosas que pasan, Pasó. ¿verdad? Me imagino que vos tampoco, ¿verdad? Total. Uno se casa pensando que es para toda la vida. Sí, que construyo una vida y Exacto. a largo plazo. Y Exacto. nada más en el camino pues me doy cuenta que eso en ese momento ya no resonaba con lo que quería, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero bueno, Adri, quiero darte las gracias. Siento que, ¿verdad? Y se lo digo a todas mis invitadas, es como, me duele un poco tener que cortar, porque son temas que podríamos hablar de muchísimas cosas. Ahorita al final estabas tocando una cosa que precisamente hablamos en el episodio anterior, que es sobre el conocerme, aceptarme, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas ahí que uno puede sacarle también. Pero bueno, quiero darte las gracias por venir hoy, por abrir tu corazón, por contarnos un poquito de tu historia, ¿verdad? De este recorrido que has tenido con los cambios, que fueron muchísimos. O sea, me parece que sos súper valiente de poder estar hoy diciendo, no importa, o sea, viví todo esto y no me hice un puño a llorar y a decir, ¿verdad? O sea, ya esto no es para mí, sino es como, bueno, este no era para mí, pero entonces voy a probar este otro camino a ver si este sí. Entonces nada, gracias por eso. Gracias, Nati, por tenerme aquí. De verdad que fue súper especial y qué lindo poder como hacer este ejercicio de introspección y darme cuenta de todos los cambios que he vivido en la vida, porque nunca pensé que eran tantos y la verdad es que sí son Cuando muchos. Los pones en voz alta se siente diferente, yo sé. Y bueno, quiero contarles que Adri se llama Adriana Castro. Adri es publicista, mercadóloga de profesión, es empresaria de corazón, ha fundado más de 9 empresas y hace 3 años fundó Craving English, que es lo que nos estuvo contando un poquito, el cual ha sido su proyecto más enriquecedor. Y nada, quiero invitarte a que puedas seguir a Adri en su página de Instagram. La pueden encontrar como Adri The Decision Maker, ¿verdad? Sí, ¿Lo dije bien? The Decision Maker, ajá. Ahí pueden ir, seguirla para que vean el contenido tan chiva que Adri comparte en su página. Y para cerrar, quiero dejarte esta frase de Adri que dice: depende de nosotros decidir qué nos hace felices. Nunca dejes que la sociedad ni nadie dicte eso por vos. Y nada, las invito a mantenernos conectadas, que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, puedas escuchar los episodios en todas las plataformas de audio y vernos en YouTube. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Adriana Castro. En los controles, Federico Lan. Y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.